Muchísimas gracias, señora presidenta, qué gusto. Senadoras y senadores, el día de hoy hago uso de esta tribuna para dar voz a más de 1000 organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de presentar a nombre propio y de diversos legisladores y legisladoras de todos los grupos parlamentarios e independientes, una propuesta de armonización al marco de fomento a la actividad precisamente de las organizaciones ciudadanas. Hace ya más de 5 meses, en un ejercicio de parlamento abierto, elaboramos con algunas organizaciones un primer borrador para reformar la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. De este ejercicio sale una reflexión profunda respecto a las necesidades actuales de este tercer sector, quienes no solo se preocuparon, sino que decidieron dar un paso más, ocuparse en la co-creación de una serie de reformas que no solo fortalecen y empoderan el derecho de asociación de las y los mexicanos, sino que son un ejercicio por restaurar la confianza en el trabajo que aquí se hace, en el trabajo legislativo que hacemos en favor de nuestro país. No hay un solo senador o senadora que no conozca los beneficios de la participación de expertas y expertos de la sociedad en la construcción y el debate de los productos legislativos. Los tiempos demandan más participación de la sociedad civil y la democracia exige para su viabilidad la subsistencia a más mexicanas y mexicanos inmersos en temas que se debaten en esta arena pública. Para dar un ejemplo, los quiero hacer partícipes de una noticia que nos debe de llenar de orgullo y que sin duda es un hito en la historia del Poder Legislativo. Hace una semana, el Índice Global de Derecho a Acceso a la Información, el Center for Law and Democracy, coloca a México en el primer lugar del mundo respecto a la calidad de ley de derecho a la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es resultado de un gran ejercicio de parlamento abierto que hicimos nosotras y nosotros aquí, desde su redacción a través de la co-creación entre expertos de la sociedad civil organizada, académicos y las fuerzas políticas más importantes del Senado, hasta un debate participativo y transparente. Las reformas para la armonización del marco de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, estas que hoy presento, atienden a esos mismos principios de construcción que tuvo la Ley General de Transparencia. Fueron co-creadas con la sociedad civil. Agradezco la participación comprometida a la Fundación Semillas, a la Fundación Merced, a CEMEFI, a Artemisa Montes de Observatorio Mexicano de la Crisis, a Save the Children, al Instituto Mora, a la Universidad Autónoma, a Humberto Muñoz Grandé, integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento, a la Fundación Cocolli, a Carlos Zarco, consultor independiente de las organizaciones, a la consejera Lucerena Baños, de la Dirección General de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También agradecer a las firmantes y a los firmantes, Ernesto Rufo, Víctor Hermosillo, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Sonia Mendoza, Silvia Guadalupe Garza, María Elena Barrera Tapia, Marta Angélica Tagle, Armando Ríos Peter, Miguel Barbosa, Zoé Robledo, Diva Gastelum, José Francisco Yunes, y en particular a la senadora Lucero Saldaña,
en quien siempre he encontrado una aliada en la lucha por fortalecer a la sociedad civil. Abramos las puertas del Congreso y del Gobierno a más ciudadanas y ciudadanos organizados. Actualmente no contamos con una política de Estado que aliente a la sociedad civil para organizarse, para construir bien público. Está todavía presente en la idiosincrasia mexicana la idea de un gobierno omnipotente, lo que explica en cierta medida por qué en México hay tan baja participación de la sociedad civil. Nuestro país, según datos de Indesol, cuenta con menos de 20,000 organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, en comparación como países como Argentina o como Uruguay, donde tienen más de 100,000. En Uruguay, que son solo 12 millones de uruguayos, hay 164,000 organizaciones. Aquí solamente 20,000. Este sector genera en México 44% de las personas que trabajan ahí tienen puestos remunerados. El resto son solamente voluntarios, o sea, más del 60% son personas que no perciben un salario. México ocupa el último lugar de 22 países de la OCDE en este rubro. Somos quien menos participación ciudadana tiene. Según datos del Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil, del CEDESOL, las entidades de nuestro país que tienen mayor número de instituciones es precisamente el Distrito Federal, Coahuila y Estado de México, después Nuevo León y Jalisco. Lo que en estas entidades tenemos el 51% del total de las organizaciones en México. Solamente 5 de cada 100 mexicanos y mexicanas dicen participar en alguna actividad voluntaria. Las acciones realizadas por las organizaciones colaboran con el 1% del Producto Interno Bruto en nuestro país. Hay que poner como ejemplo Estados Unidos, el 9% de su PIB se realiza en este tercer sector. Aquí solamente el 1% en las más optimistas mediciones. Las OSCs dan trabajo a 500,000 personas y dicho dato corresponde al 4% del personal en el sector privado y paraestatal remunerado. En fin, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos, lo primero, favorecer la transparencia de los recursos públicos. El 70% de los programas que tiene el gobierno federal tienen lineamientos claros y predecibles, pero hay un 30% que no tiene ni siquiera lineamientos. Las organizaciones tienen que andar adivinando y es importante que el 100% de los recursos que da el gobierno federal a las organizaciones a través de sus distintas secretarías tenga lineamientos claros y predecibles. Necesitamos una mayor transparencia. En segundo lugar, mucho de lo que da el gobierno federal se lo autoda, porque se dan a organizaciones paragubernamentales. Entonces, del poco recurso que el gobierno federal da para incentivar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, se autoda a organizaciones como INEA, por ejemplo, o como una que se llama Inca Rural, que dice ser una AC gubernamental, lo cual es una incongruencia en sí misma. Segundo, pretendemos fortalecer a la Comisión de Fomento. Mediante esta iniciativa buscamos una mayor participación ciudadana, que sean los ciudadanos en una cuestión mucho más vinculante quienes decidan qué y cómo se da este recurso, porque ahora se les escucha, pero su decisión no es vinculante para las decisiones que toma el propio gobierno. Por último, dotar de facultades para realizar acciones de fomento a todas las dependencias. Es importante que en todos los programas del gobierno federal haya incluido
un rubro que aliente la participación de la sociedad organizada, de ciudadanas y ciudadanos. Por último, exigibilidad a funcionarios públicos para el cumplimiento de derechos. Queremos más ciudadanos fortaleciendo, fiscalizando de cerca, tanto en municipios como en los estados y a los programas de gobierno federal. Es cuanto. Agradezco la participación de las organizaciones y de todas y todos los senadores firmantes. Muchísimas gracias.